Bueno, ya está aquí, ya ha llegado. Estamos en febrero de 2026 y además estamos concretamente en el Mediterráneo, una zona bastante cálida y de clima medio tropical. Así que, claro, os preguntaréis, oye, ¿y a quién me estoy refiriendo? Bueno, pues me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la oruga procesionaria, porque sí, ahora mismo y en este instante ya está en su fase adulta, ya está saliendo del caparazón y bajando de los pinos. Así que, como esto es tema de actualidad, y es tal cual así, tengo aquí a Conrado a mi lado. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Preparado para este programa. Preparado para este programón, ¿no? Que se nos viene interesante. Hay mucha tela, ¿eh? Hay mucha tela que cortar. Sí, porque de hecho, como veníamos introduciendo, en este episodio vamos a tratar de decir cómo podemos prevenir que nuestro perro, nuestro compi de cuatro patas, pues no tenga contacto, ¿no?, con esta peligrosa oruga. De hecho, también cómo reconocer pues todas estas reacciones que podría llegar a tener nuestro perro si ha tenido en contacto o ha estado en contacto con estas orugas, y qué deberíamos hacer incluso de forma inmediata. Y todo ello mientras salimos de urgencia camino al veterinario, ¿no? Porque así es. Es algo bastante peligroso y hay que reaccionar rápido. Y bueno, ya puestos a añadir cosas, veremos qué tenemos que llevar en un botiquín de bolsillo con nosotros para poder enfrentar siempre este tipo de emergencias. Así que, bueno, creo que hoy, con la de cosas que estamos citando, creo que no vamos a dejar ninguna duda sobre la procesionaria. Sí, será un programa muy completo, muy completo y total sobre el tema procesionaria. Muy completo. De hecho, a lo mejor hasta intenso. Pero oye, por lo menos preguntas abiertas no van a quedar. No. Sí. No creo. Y además yo creo que podemos anticipar a todos los que nos están viendo que estos consejos también valen para otro tipo de picaduras, de insectos. Exacto. Pues por ejemplo como las avispas, las abejas o animales venenosos como algunos sapos, alguna culebrilla, que también por esta zona hay. Sí. Así que bueno, hoy la verdad es que vamos a dar una solución de botiquín milagroso. Así que esto lo tenemos que llevar siempre con nosotros, cuando vamos al campo, con nuestro compi de cuatro patas. Vamos a analizar incluso a esta oruga, porque tenemos que comprender mejor cuál es su estilo de vida, cuál es su crecimiento y qué es lo que lo hace tan peligroso para los humanos, los niños, los perros y los gatos. Sí, conocer a nuestro enemigo. Efectivamente, eso es importante. Bueno, lo primero sería en este caso es presentar a la protagonista genial de este episodio. Totalmente. Que es popularmente la conocida como oruga procesionaria, y su nombre en latín, para que la sepamos diferenciar de otras orugas, porque hay miles de orugas, es Taumetopoea Pitiocampa. Bueno, eso me salió. Te salió a ti, pero no lo vamos a repetir. No, porque la verdad es que lo tuve que estudiar para traerla aquí Bueno, se trata de una oruga muy peligrosa. Y también, por supuesto, es una oruga muy indeseable. Esta oruga, o gusano peludo, provoca reacciones indeseadas al tener contacto con ellas. Ya sé que causan reacciones alérgicas, causan prurito, picor, inflamación, que quema, digamos, es algo que es horrible, ¿no? Y puede producir hasta reacciones extremas que se llaman reacciones anafilácticas. Wow. Y los causantes de toda esta reacción, de todo esto que nos trae este picor, todo esto, son unos miles de pelitos que tienen en toda la parte del lomo y encapsulados también arriba en el lomo, en una especie de cápsulas cerradas que tienen, para que en el caso de que haya una amenaza, abren esas cápsulas, se enroscan y lo tiran al aire. Wow. Estos pelitos son muy volátiles y finos, se quedan, como dije, en el aire, y por este motivo es muy fácil de que se metan en los ojos, en los oídos, ¿verdad? Fíjate. Que lo respiren por la nariz el perro o incluso el gato. Estos pelitos contienen una sustancia o proteína que se llama taumatopina. Quedaros con esta palabrita. Taumatopina, que es alérgica, urticante, inflamatoria, irritante y puede provocar
mucho picor, pero es más bien, como te puedo decir, es un picor de fuego que da dermatitis, síntomas alérgicos, ¿verdad? Es algo muy, pero de verdad muy molesto, ¿no? Entonces, esta sustancia tóxica se libera, y ahí viene un punto interesante, ¿no? Se libera cuando los pelitos se rompen. Ahí sale esta sustancia. Al romperse. Al romperse, sí. Por eso, al fregarse, al moverse, al tocar, se rompen y sale esta sustancia que es la que provoca esta reacción de locura, ¿no? Cuando este pelo está intacto, no produce reacciones tan potentes alérgicas. Pero, digamos la verdad, cuando estas orugas, como todo ser vivo, cuando ve un peligro o se ven amenazadas, se defienden. Claro. Aún sin que las toquemos, fíjate, aunque no las toquemos, si se ven amenazadas, cuidado, porque empiezan a liberar, como decía, abren esa compuerta que tienen en el lomo, sí, y empiezan a liberar una nube de pelitos voladores que son muy urticantes y pueden entrar en la nariz, en los ojos, para, digamos, de algún modo ahuyentar al depredador que está intentando quizás pues molestarla, comerla, ¿no? La taumatopina está considerada termolábil porque es interesante que esta sustancia urticante es sensible a la temperatura, a la alta temperatura. Es decir, que con el calor se desactiva y de esta característica nos vamos a aprovechar al momento de actuar en caso de que un niño o un perro haya tocado a estas orugas, digamos, me adelanto, poniéndole agua caliente, lo más caliente posible que la puedan soportar. Qué interesante. Y Conrado, me imagino que estas orugas, la verdad es que no vienen hacia nosotros conscientemente a atacarnos. Pero al final yo creo que ya se hacen un poco su vida y más bien somos nosotros o nuestros perros los que metemos la mano o la nariz donde no debemos. Donde no debemos, eso es verdad. Sí, es verdad. Pues el tema aquí es, como tú dices, es un animalito, digamos, que si tú no lo molestas, no se mete contigo. No te hace nada. Esta oruga no es como el mosquito. Ya ves. Que nos persigue, que nos ataca, que va por aquí, por allá volando, hasta varias veces. Que no nos deja en paz y dale que te pego y por aquí, por allá, sobre todo en el tiempo de verano, ¿no? No nos deja en paz. Pero esta oruga es todo lo contrario. Esta oruga no le interesamos. Va a su bola, a su camino, nos ignora completamente, porque no es como el mosquito que se alimenta de nuestra sangre. Claro. Somos nosotros, son los niños o nuestros animales, perros y gatos, que en general, por curiosidad o descuido, les llama mucho la atención el ver estas orugas por ahí caminando, que van en fila india, ¿verdad? Que son muy llamativas, que tienen colores, que es algo muy atractivo, que se van moviendo en fila india, y esta curiosidad es la que despierta muchas veces al perro, que vaya a olerlas, o que con la pata las quiera tocar, o que, peor aún, oliéndolas o lo que sea, se la llevara a la boca. Buah, cuidado. Y lo mismo, podríamos decir, de un niño pequeño, que son traviesos, que es normal, que no sabe el peligro que hay detrás de todo esto, y las quiere coger con su manita. Pero este animalito, repito, va a su aire. Y si tú no te metes con esta oruga, no te va a pasar nada. Ella hace su camino, hace lo que sea, y no pasa nada. Repito, no es como el mosquito que nos viene a buscar. Es igual que con las abejas. Si tú a las abejas que andan por aquí volando, mira, aquí por las flores andan volando, y tú no las molestas, no te metes con ellas, normalmente una abeja no pica por picar a nadie. Es siempre un efecto defensivo ante un peligro. O sea, son lo que la naturaleza ha dotado, digamos, a todos estos animalitos para que tengan una defensa. Y eso yo lo veo, es normal.
Si tú no Justo. te metes, repito, Ya no te hacen nada, te dejan en paz. te van a dejar en De paz. todas maneras, es que me intriga muchísimo saber cómo y por qué esos pelitos de la oruga procesionaria pueden hacer tanto daño a nuestros perros o a los gatos, al punto que he llegado a oír que pueden destruir o incluso paralizar una parte de su hocico o de la lengua si se lo llegan a comer. Así es, exactamente. Sí. Buah. Estos pelitos tienen esta toxina, que la dijimos antes, que es la taumatopina, que puede llegar a destruir una parte de su hocico, de su morro, de su lengua, especialmente de la lengua, que es lo que llamamos necrosar. Y para que no me lo preguntes qué es necrosar, Vale. porque la pregunta va a venir. Esa venía. Sí, necrosar. Y que necrosar viene de la palabra necrosis. En griego, necro significa cadáver o muerte, muerto. Y el sufijo final, sis, o sea, necrosis, se refiere al proceso o estado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, necrosis es estado de muerte. Es decir, es cuando se refiere a cuando una parte del cuerpo o de un tejido en especial, por ejemplo, en el caso del perro hablamos de la lengua, la parte afectada se muere porque se dañó tanto, tan profundamente el tejido de la lengua, del labio, donde sea, tan profundamente que ya no puede recuperarse y el tejido prácticamente muere. Es un tejido o parte de un tejido del cuerpo, que diríamos en palabras, para hacerlo más entendible, que se quema por dentro y muere. Está muerto, no es recuperable. Este es el motivo porque hay perros que al haber tomado contacto con esta oruga, con su hocico, que es lo típico del perro, ¿no? El hocico, ¿no? O con la lengua, si se la metió o la lambeteado, puede ocurrir que parte de su lengua termine perdiéndola. No me digas. Y entonces se debe quitar esa parte de tejido muerto y se quedan a veces con un trocito de lengua cortado o se quedan con media lengua. O peor aún y más grave, es si en la desesperación el pobre animalito se la traga. Madre mía. Y a pesar de que normalmente por naturaleza el mismo cuerpo al detectar algo enemigo, desconocido, suelen vomitarla, ya cuando la tragan la situación se complica bastante. Pero el problema con estos pelos no es solo el contacto directo, es que tienen la capacidad, estos pelitos, de quedarse clavados en la parte interna de los labios o belfos, la zona de la mucosa, la lengua y en la cavidad, digamos, de adentro de la boca del perro. Y otro aspecto importante que no me lo quiero olvidar, es que esta reacción alérgica no siempre ocurre por contacto directo con la oruga, porque la oruga, si se ve amenazada, ¿verdad?, en el lomo, como dije antes, tienen unas cavidades que al enroscarse abren esos depósitos de pelitos y salen al aire y de este modo pueden volar e invadir el hocico, la boca de nuestro perro, o peor aún, que nuestro perro los respire o termine en los ojos o en la córnea. Y ahí el pronóstico se va complicando cada vez más. Por eso lo mejor es guardar buena distancia donde están las orugas, porque pueden ser muy peligrosas. Entonces, aléjate, no te la juegues. No juegues con fuego, como se dice. Atrás, que se dice. Sí. De todas maneras, ¿qué reacciones se pueden observar o qué reacciones observaríamos en la zona afectada después de que un perro, por ejemplo, tuviera contacto con esos pelitos malvados? O sea, por ejemplo, además, como lo has citado en una... Bueno, ahora mismo que estabas hablando, en la zona del hocico. Bueno, depende mucho de la zona que tuvo ese contacto, digamos, el perro, la zona que tuvo contacto, la pata, el hocico, o qué zona fue atacada por esos pelitos. No es lo mismo
que esos pelitos terminaran en la boca del perro que si los tuvo en la pata, en las... Claro. En las, ¿cómo se llama? No me dio el nombre. Sí, en las almohadillas. Gracias, en las almohadillas. O sea, cuando la toca para mirar, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? A veces la curiosidad, ¿sabes? Es complicada, ¿no? Entonces, con su pata, quizás tocando y jugando con la oruga. En general, al inicio, lo que se puede observar en la zona afectada es en general un color rojizo o inflamación, pero con el pasar de las horas se puede ir poco a poco ulcerando, que si no se trata rápidamente puede terminar en lo que dijimos antes, en una necrosis. O sea, que esa parte del tejido que fue tocado por esos pelitos que contienen, ¿verdad?, que contienen esta famosa sustancia taumatopina, esa parte del tejido muera poco a poco y tenga que ser luego quitado por medio de cirugía en el veterinario. Y hablando de probabilidades, ¿cuál dirías tú que es el lugar o la zona del cuerpo del perro o del gato más común de contacto con las orugas? Bueno, muy fácil, todos nos lo podemos imaginar, todos nosotros. Es la zona característica del perro, del contacto con las orugas, que es claramente su nariz. Tú sabes que el perro no va con la mano, su hocico es su parte principal de contacto con el exterior y todo lo va oliendo y claro, el primer contacto es probablemente la nariz o la parte frontal, su hocico, su morro, porque lo típico del perro es oler, eso es lo típico, él vive del olor, ¿no? Mientras que el gato, aunque también es de oler también, es más distanciado, no es tan bruto. El gato suele usar más sus patitas, sus patitas para tantear ese objeto que está ahí moviéndose, que se mueve, que es de colores, como casi jugando con el objeto. Claro. Por eso es más común en los gatos que tengan estas reacciones alérgicas en las zonas de sus patitas delanteras o en las almohadillas, para ir más concretamente, ¿no? Y en el caso de los niños, que también suelen tener estos problemas, en el caso de los niños, pues naturalmente, son las manitas, son las manos. Porque los niños, tú sabes que lo quieren tocar todo, sobre todo cuando son chiquitines, lo van toqueteando todo. Y bueno, ven esta hilera, esta procesión de bichitos que mira, y de color medio naranjón y qué llamativos, y ahí voy a cogerlo. Uy, la que se lía. Cuando un niño toca eso. Entonces, en el momento de tener contacto, es cuando se produce rápidamente una inflamación, una reacción, hablando del perro, en su morro, la cabeza, la cavidad bucal y sobre todo la lengua es la más afectada, incluso puede llegar a tragar, como dice antes la oruga, en la desesperación de verse ahí ese picor, ese ardor y ya sabes, empieza a perder el control, digamos, el perro, ¿no? ¿Y por qué estos pelitos tienen el poder de hacer tanto daño? Es que me parecen, no sé, si son como aguijones, son como púas, como el aguijón de las avispas, no sé. No, mira, esto es importante porque mucha gente piensa eso, ¿no? De que es un aguijón o es algo. No, nada que ver con un aguijón. Lo que hacen esos pelitos son básicamente, te diría yo, dos acciones al mismo tiempo. Una es la típica agresión física, porque estos pelitos son como microagujas con ganchitos que hacen daño y penetran en la capa superficial de la piel. Y provocan, por supuesto, una agresión química que despierta el sistema inmunológico a tope, porque estos pelitos son alergenos y contienen taumatopina, que es una toxina de naturaleza proteica que tienen el poder de irritar y provocar esta reacción alérgica. Digamos que es el arma de defensa y protección que tiene esta oruga contra sus enemigos, contra sus depredadores u otros animales, porque estos pelitos urticantes, digamos así, si el depredador o quien se les acerca, quien los toca,
te aseguro, no quiere saber más nada de la oruga. No, se larga, desaparece por completo Después de y la la deja en paz, ¿no? Por eso la reacción puede ser tan brutal. En realidad no es que sea la oruga mala, es su defensa pura y dura, y se acabó, ¿no? O sea que... ¿Podríamos decir, tú crees en tu opinión, que es veneno lo que contienen esos pelitos de las orugas? ¿Te refieres lo que contienen los pelitos? Sí, si es veneno. Lo que hay dentro de, de estos pelitos. No es veneno, no es veneno como el de una serpiente, por ejemplo. Pero se le parece mucho en el efecto desencadenante que tiene. Curioso. Eso sí, tienen muchos paralelos. Como dije antes, los pelos, llamados también setas urticantes, son como dardos microscópicos que se clavan, digamos, en la piel o en las mucosas, hocico, morro, labios, lengua, garganta y también en los ojos. Y cuando se clavan y se rompen, liberan estas sustancias que dije, que son proteínas y que causan una inflamación inmediata y en algunos casos reacciones alérgicas anafilácticas que pueden poner incluso, fíjate lo que puede ocurrir aquí, pueden poner en riesgo la vida de tu perro, gato o de la persona que ha tenido contacto con estas orugas pelosas, siempre y cuando se llegue al extremo de una reacción anafiláctica, porque si es local no es un problema, digamos, no es grave, pero si es anafiláctica es que, digamos, es una reacción que envuelve a todo el organismo, a todo el sistema. Especialmente si se trata de perros, digamos, o de personas que son súper alérgicas a todo lo que tiene que ver con insectos. Bueno, ¿no? imagínate. Tú sabes que hay personas que les pica una abeja, como a mí, se hincha un poquito y a la media hora se fue, pasó todo, ¿no? Yeah. Lo mismo con los mosquitos. Hay personas que les pican los mosquitos, sí, les molesta un ratito, no sé, media horita, lo que sea, y nada, y se les quita. Pero hay perros o hay personas que si les pica un mosquito o una abeja, tienen que salir corriendo al hospital, porque eso es justamente lo que hablamos de una reacción anafiláctica, ¿no? Porque cada organismo reacciona también de una forma diferente. Pero con el tema de la oruga, aquí quien menos, todos reaccionamos ante estos pelitos que son pelitos de fuego. De fuego, ya ves. Sí. Buen En símil conclusión, la taumatopina de la procesionaria se considera una sustancia tóxica e irritante y potencialmente alérgica, pero no es ponzoña. No es veneno, como tú me preguntabas. Sí. Veneno, digamos, si queremos hablar de veneno, es lo que inyecta una víbora. Es lo que inyecta, porque ya es por inyección, es lo que inyecta por aguijón una avispa o una abeja. Y aquí nos meteríamos en una temática muy importante para saber distinguir, digamos, lo que es tóxico, lo que es una toxina, de lo que es un veneno, de lo que es ponzoña, de lo que es algo letal, que lleva a la muerte, lo que es contaminante, nocivo, lo que es neurotóxico, carcinógeno, patógeno y muchos otros términos para analizar y saber distinguir, ¿no? Lo que es veneno de lo que es otras cosas. Pero bueno, lo dejamos aquí, si no nos metemos en otro cacao. De todas maneras, yo voy a seguir con las preguntas, porque al final mi intención un poco como moderador de estos episodios es que al final todos y todas pues entiendan, en fin, todo lo que decimos lo mejor posible. Me parece muy bien. Y ahí va una de estas preguntas que te hago. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Muy buena pregunta, porque mucha gente a lo mejor no sabe distinguir. Una reacción anafiláctica es una reacción alérgica rápida, que se da muy rápidamente y muy extrema, en la que todo el cuerpo se descontrola, ¿verdad? Es una respuesta, digamos, exagerada y descontrolada del sistema inmunológico. ¿Cómo te puedo decir? A ver, es una reacción desproporcionada que se generaliza en todo el organismo. Por eso se dice que es sistémica. Claro. Por ejemplo, en todo el cuerpo te puede brotar, ¿cómo te puedo decir?
un sarpullido en todo el cuerpo a la vez. Wow. O sea, te pica aquí, pero sin embargo en todo el cuerpo te sale un sarpullido o un picor insoportable, se te hincha la cara, te pones rojo, tienes dificultad en respirar, el corazón en algunos casos se acelera, en otros se desacelera, claro. Puede provocar incluso una bajada peligrosa de la tensión y muchas otras reacciones, pero que son extremas. Y además son reacciones que se dan muy rápido, ¿sabes? Y estas reacciones anafilácticas pueden llegar a poner, y aquí es un punto bastante delicado, pueden llegar a poner la vida en riesgo, en peligro, en pocos minutos. Es casi como, ¿cómo te puedo decir? Casi como un colapso. A esto también se lo llama shock anafiláctico, que es un cuadro en el que puede bajar mucho la tensión y comprometer la respiración y la vida de la persona o del perro, ¿no? Entonces, ante una reacción anafiláctica así, digamos, exagerada y extrema, si se trata de un niño, lo que tienes que hacer es ir corriendo desesperadamente, inmediatamente a un hospital a urgencias. Yeah. No pierdas un minuto. Y si le pasa a tu perro, lo mismo. Salir corriendo a un veterinario. Y si esto ocurre en un día domingo, que a veces, desgraciadamente, es cuando vas al campo los días domingos, donde hay pinares y ahí están las orugas o lo que sea, busca un veterinario que esté de guardia, muévete, busca. Es importante salir corriendo al veterinario porque en estos casos extremos de anafilaxia puede llegar a provocar la muerte. No quiero asustar a nadie, pero son realidades. Por ejemplo, puede llegar a provocar la asfixia, además por la hinchazón que se puede producir en la garganta, ¿verdad? Cerrándola, porque, claro, tú imagínate, en estos casos esto ocurre cuando el perro la ha metido en la boca y todos esos pelitos se han metido por la garganta. Entonces se crea ahí una inflamación, una hinchazón que poco a poco va hinchando la garganta de una manera que la va cerrando, va obstruyendo la respiración y en un momento no puede respirar, ¿no? Entonces, en estos casos se suele inyectar primero, algunos medicamentos, ahora no recuerdo exactamente cuál, pero creo que es adrenalina. La adrenalina. Sí. Se inyecta esto en caso así de emergencia porque la adrenalina puede revertir mucho más rápido las consecuencias de un shock anafiláctico, mucho más rápido que los corticoides. En esos casos creo que cuando es a nivel anafiláctico, que es sistémico, que cubre todo el cuerpo entero, que ha comprometido todo el organismo, en esos casos creo que lo primero que hacen es adrenalina. La adrenalina, sí, cuando hay esta reacción exagerada y sistémica. En ese caso, como dije, para que quede claro, no se aplican corticoides. El corticoide va más bien orientado cuando es un tema local que no envuelve a todo el cuerpo entero del perro. Y Conrado, sin ser alarmistas o sin intención de meter ningún miedo, ¿qué margen de tiempo podríamos tener antes de llevarlo al veterinario? Muy buena pregunta también, pero Eduardo, te digo la verdad, no debemos jugar con el tiempo. No debo. Y por eso, como ya dijimos, la única alternativa es salir corriendo al veterinario, o si es un caso de un niño, una persona, al hospital a urgencias. Pero naturalmente la gravedad de cada caso, también te digo, depende si el perro ha tenido un contacto, digamos, muy leve, digamos que solamente, por decir así, ¿no? Lo tocaron al perro en la nariz 2 o 3 pelitos y se apartó, y el perro se fue y dice, cuidado, aquí me la puedo jugar, me voy, me alejo, ¿no? Que diferente a otro perro que se puso a jugar con las orugas, incluso se la llevó a la boca y peor aún que se la tragó. Entonces, ¿me comprendes? Depende de caso a caso, ¿no? Y también depende mucho de perro a perro, porque, por ejemplo, mira, te voy a decir algo, un perro obeso o braquicéfalo
Sí. Los braquicéfalos son estos perros tipo Los bulldog bulldog, francés que tienen el morro tan achatado, ¿no? Correcto. Si se enfrenta a estas reacciones alérgicas, que también causan problemas respiratorios, lo tiene mucho más complicado un perro braquicéfalo para respirar, ¿no? Que otros perros que quizás lo aguantan mejor, porque tienen el hocico alargado, pueden respirar mejor, pueden aguantar mejor. Por eso aquí no se puede hacer calculaciones. Aquí lo que hay que hacer es salir corriendo al veterinario. Directos. Y si no es algo tan grave, pues el veterinario, igual llévalo, el veterinario lo chequea, le puede dar algún medicamento para aliviar el tema y para casa y punto, y pasó. Pero si es grave, si es un caso grave, entonces posiblemente cuenta con que quizás tendrá que quedar ingresado, ¿no? Fíjate. ¿Entiendes? Sí, no es juego, no es juego. No, ya lo veo. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de que nuestro perro ha tenido en contacto con estas orugas y con sus pelitos? ¿Cómo podríamos llegar a diferenciar, en definitiva, que no se trata de una reacción nerviosa del perro, a lo mejor porque quiere volver a casa o porque quizás le picó una avispa y no tiene nada que ver con la procesionaria? ¿Cómo lo distinguiríamos? ¿Te refieres tú cómo saber distinguir? Sí, cuando le da es una el perro... reacción por la oruga procesionaria a que es cualquier otra cosa. Vale. Bueno, aquí yo te diría que es también una pregunta muy interesante y muy básica. Yo creo que la señal más evidente y de alarma, que saltan las alarmas, ¿verdad?, es que el perro que iba contigo, tan tranquilo por el campo, paseando, de repente, lo ves que se vuelve loco. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Se vuelve loco de golpe. Por ejemplo, con las patas intenta quitarse algo de la boca. Tú ves que empieza con las patas ahí como un desesperado a rascarse la cara. Empieza a sacudir su cabeza, como si quisiera quitarse algo. Saca la lengua afuera. Se pone como desesperado, ¿no? Estornudan de forma muy exagerada también. Estornudos, sí. Y según la zona donde tuvo contacto con los pelos de la oruga, por ejemplo, lo típico, como dijimos antes, si es el morro, se le empieza poco a poco a deformar, a hinchar. El perro se pone también agresivo, nervioso, empieza a dar vueltas, Claro. le cambia completamente el carácter, ¿no? Porque está pasando ahí un sufrimiento, un picor, un ardor, que eso le está quemando. Claro. Y eso es una señal que muy probablemente ha tenido contacto con con orugas y que por supuesto eso le está causando este fuerte dolor, reacción, picor de fuego, porque es algo desesperante y muy molesto. Totalmente. Y otra señal es que suelen también babear mucho, babean ¿En mucho, serio? ¿no? Qué curioso. Sí, y con la lengua empiezan así con la lengua, pero eso ya es porque se la han metido en la boca o ya han toqueteado con la lengua, porque empiezan así con la lengua, ¿no? Claro. Entonces comienzan a tragar saliva constantemente, como si quisieran tragar algo y no pueden. O sea, son cosas para que tengáis en cuenta cuando de repente, como decía, vais paseando con el perro perfectamente por el campo y de repente se vuelve loco. Entonces empieza a observar todas estas reacciones para tener un poco ya ir pensando a ver qué es lo que ha pasado. Claro. Porque también de esa manera puedes actuar inmediatamente, ¿no? Y si por desgracia, también eso lo digo, se han metido la oruga en la boca y peor aún se la han tragado, lo más probable como respuesta natural, como dije antes también, creo, que es que la vomiten, ¿no? Y ahora que hablamos de vómito, me quiero meter un poquito también en este tema, y es aconsejar a la gente que no intenten provocar por su propia cuenta el vómito en el perro, por tu cuenta. Porque hay casos en los que hacer vomitar al perro empeora aún más la situación y puede causar hasta que el vómito termine en los pulmones y provoque una neumonía. O sea, puedes complicar la situación. Pero si estás muy lejos de un veterinario, suelen aconsejar que para provocar el vómito se le dé, esto va a parecer un poco raro, hay muchas teorías, que si carbón activado, que si vinagre, que si sal. Bueno, normalmente los veterinarios desaconsejan todos estos tips. Lo que sí aconsejan es el
el agua oxigenada, que es Mira tú. peróxido de hidrógeno al 3%, ¿verdad? Para inducir el vómito en perros. Pero te pido, por favor, no me hagas caso. Y en estas situaciones, yo te insisto, vete directamente al veterinario y ya él se encarga del resto, de provocar el vómito, de hacer una inspección interna del estómago, lo que sea, ¿verdad? Y lo que estábamos diciendo, otra cosa, lo que estábamos diciendo, que quizás esa reacción podría también ser, digamos, hemos pensado si es una oruga, ¿no? Pero también puede ser una reacción de una avispa o una abeja, que se le metió en la boca y le picó la lengua. Pero yo creo que es más fácil de ver en el suelo donde ha estado el perro y mirar un poco el terreno y ver, a lo mejor ahí, hay una fila de orugas. Ya está, ahí está claro. Ahí se ha metido. Porque que yo sepa, una reacción de una avispa o de una abeja no es tan brutal o exagerada como la de la oruga, ¿verdad? O sea que, entonces, si vemos, como dije, vamos por ahí a inspeccionar y vemos que en el terreno hay un montón de orugas, lo tenemos claro, ahí fue el lío, ¿no? Pero también se ha dicho de paso que estos consejos que estamos dando, que son preventivos y terapéuticos, valen también en el caso de que un perro haya sido picado por una avispa. Qué bueno. ¿Me entiendes? Sí. Aquí en otro episodio podríamos hablar sobre cómo quitar el aguijón de una avispa o abeja, porque si no lo sabemos quitar, al querer cogerlo, ¿no? Al querer cogerlo y apretamos las bolsitas que están detrás del veneno, lo que estamos haciendo es inyectar más veneno adentro, ¿me entiendes? Inyectamos más veneno. Por eso lo dejamos para otro episodio. Si no, vamos a estar aquí hablando por 3 horas de tantos temas que no vienen directamente al caso. Hoy el tema es la señorita la oruga procesionaria, eso es. Sí. Bueno, te voy a contar una experiencia, mira, ya que estoy. Vale. Una experiencia que la tuve hace muchos años, curiosa, nunca supe lo que pasó, pero mi perra pastor alemán, Luna, que si Dios lo permite y me concede la gracia, va camino a los 15 años. Wow. Y está muy bien, la verdad, ¿no? En casa un día, creo que tendría unos 12, 13 años cuando le pasó esto, se le empezó a deformar todo el morro, la cara. Wow. Empezó a hincharse, parecía uno de estos juguetes, ¿no? Sí. La cara se le puso como una pelota, todo, tenía un morrazo así. No se quejaba, pero tenía la cara completamente una bola, hinchada y deformada. Los labios, los ojos, el morro, bueno. Entonces le miré la lengua, le miré por todas partes a ver si veía algún aguijón, porque ahí en mi casa no iba a haber orugas, está claro, no es un tema de oruga en mi casa. La oruga es más bien en la calle, en los parques, donde hay pinares, pero en mi casa, en la cocina, pero no sé qué habrá pasado. Y no encontré nada, ni el aguijón de una avispa, ni tampoco vi el aguijón de una abeja, porque lo que pasa es que ella tenía una manía, le gustaba perseguir a las avispas, a las abejas, ¿sabes? Y urgentemente, lo que hice en ese momento, al ver la situación, eso es una cosa mía personal, pero os lo comento, le inyecté de forma subcutánea, le inyecté cortisona, Urbazón inyectable. Y al cabo de media hora empezó a deshincharse y volver a la normalidad. Fue algo leve, como si no hubiese ocurrido prácticamente nada. Pero, si te digo la verdad, nunca supe cuál fue el motivo o el causante de esa reacción así de golpe. Estaba tan tranquila, de golpe empezó con todo esto. Y empecé a verla, digo, qué perra más rara. Digo, ha engordado de golpe, ¿qué ha pasado? Sí. Se comió ahí. Sí, y también el aplicar la cortisona sirve en caso de que un perro toque un sapo, que hay sapos que tienen unas glándulas que despiden también unas toxinas que son siempre defensivas, ¿no? Y de este modo le dan a entender al depredador que se lo quiere comer, que le dice,
no me comas, que te vas a enterar. Ya te digo, totalmente. ¿Me entiendes? O sea que siempre un tema defensivo, ¿no? Y Conrado, por lo que me estás diciendo, si un perro por desgracia se metió la oruga en la boca, o mucho peor, se la tragó, aunque la vomite, me imagino que tendrá la tráquea, la boca, en fin, llenísima de todos esos pelitos, ¿no? Porque es que al final me pongo a pensar y digo, pues, me parece una locura, ¿no? Y esta cantidad de pelos en la cavidad bucal debe ser algo horrible. O, vamos, o que se le puede hinchar la garganta o las vías respiratorias y esto, pues como decíamos antes, pudieran llevar a que se ahogue, ¿no? Exactamente. Esto es lo que puede perfectamente ocurrir. La verdad que si se la traga es un problemón, ¿no? Claro. Y en ese sentido has dado en el clavo, Eduardo, porque el haberse metido estos pelitos en la garganta y en la entrada de las vías respiratorias altas, ¿no?, crea una grande hinchazón por inflamación que puede dificultar poco a poco al ir hinchándose, como decía, sí. Y va cerrando toda esta parte, toda la garganta, toda la tráquea, la va cerrando por la hinchazón que se va creando en la parte posterior de la boca, en el paladar o la garganta. Esta inflamación o hinchazón puede cerrarle o comprimirle las vías respiratorias altas, al punto de poner en peligro la vida del perro, ¿no? Y esto se le llama angioedema. Esta hinchazón así brutal que va cerrando, que es más bien, no es una hinchazón en la parte superficial, sino que viene más de dentro, ¿no? Hay casos en el que el veterinario, fíjate, tiene que practicar una traqueotomía. Imagínate. Abrirle aquí para que debajo de las vías altas, para que el perro pueda respirar, mientras, por otra parte, él con medicamentos y todo lo demás va bajando esta hinchazón. Pero por lo menos para salvar al perro le tiene que practicar una traqueotomía. ¿Qué pasa? Entonces la angioedema es una hinchazón profunda y repentina que aparece debajo de la piel o en las mucosas, en fin, labios, párpados, lengua, garganta. Exacto. Vías respiratorias altas, ¿no? Que estabas diciendo, o sea que, bueno, de todas maneras, es que esto da un poco de miedito. Da miedo, ¿verdad? Sí, da miedo la verdad pensarlo, que sí. Da miedo meterse eso en la boca y aparte tragarlo. ¡Ay, madre mía! Eso ya es... solo de pensarlo a mí se me pone... No libre. Madre mía. Bueno, y cuando por desgracia ocurre esta situación, en extremidad, el perro empieza a tener dificultades en respirar, es natural. Se puede ver como se agita, claro, luchando, porque le falta el aire, se pone trastornado, nervioso. ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué estoy así? No sé. Y en caso extremo, hasta la lengua puede empezar a cambiar de color. ¿De color? De color, puede empezar a cambiar. Por ejemplo, a ponerse un poquito oscura, de un color, digamos, azulado. Y esto se llama cianosis, que es la falta de oxígeno. Es una demostración que debido a esta inflamación e hinchazón que es bloqueante, se produce un bloque o falta de riego sanguíneo, y con el riego sanguíneo una falta de oxígeno. Claro, y el tejido, sin oxígeno, poquito a poco, puede empezar a morir o a necrotizarse. No sé si esta palabra es un invento mío. Necrotizarse. No, pero se entiende, yo creo que se entiende en el contexto. A crearse una necrosis, ¿no? Correcto. O sea, a ir muriendo. Necrosarse, creo que a lo mejor también. O necrozarse, sí. Bueno, o me suena haberlo oído, no sé si es lo mismo, sí, a ver si lo estoy liando yo, pero bueno. Bueno, una necrosis. Sí, una necrosis. Así es. De todas maneras, Conrado, la pregunta del millón que siempre te suelo hacer en cada episodio. Que viene. ¿Qué debemos hacer? ¿O cómo debemos reaccionar si vemos que nuestro perro tuvo contacto con la nariz, con el morro, con estas orugas, y estamos viendo todas estas reacciones que tú estás citando? ¿Cuál es la solución? Y evidentemente, ¿cómo debemos actuar si nuestro perro tuvo contacto con esta oruga? Bueno, hay muchos, me refiero profesionales de la salud, que aconsejan que lo primero es lavar con abundante agua fría, la boca, el morro, todo eso, ¿no? Con agua fría. Porque el agua fría, tú sabes, el frío, cuando tenemos una inflamación, nos aconsejan poner hielo, por ejemplo. Bueno, el agua fría aplaca
aplaca un poquito la inflamación. Pero también puede ser muy efectivo, si estás en tu casa, cuando pase este problema, lavar el morro o la zona de los ojos con agua lo más caliente que el perro la pueda soportar. Porque el agua caliente, como dije al principio, neutraliza, paraliza la taumatopina, porque es muy sensible esta toxina a las altas temperaturas. Y el agua caliente, misteriosamente, desactiva ese poder maléfico que tiene la taumatopina. Además, con el agua es una forma de lavar e ir quitando los restos de estos pelitos. ¿Me entiendes? Esto sería una intervención rápida, digamos, para empezar la cura, ¿no? Además, ponte guantes para que cuando manipules a tu perro, ¿no? Para que no te dé también a ti la misma reacción en tus manos, porque estás tocando también los pelitos que el perro tiene. Entonces, y si luego sin darte cuenta tú, con esa mano que has tocado del perro, te pica el ojo y te lleva te pica uy, madre mía, la que se puede liar. La que se puede liar, ¿no? Bien liada. Y entonces, tú y tu perro, los dos, tienen que salir corriendo a urgencias. Tú al hospital y el perro al veterinario. Hay que ir con cuidado. Yo sé que son momentos difíciles, que perdemos el control, pero es bueno tratar de ir con calma. De todas maneras, Conrado, tú sabes al final que, y esto tú tienes perro, yo también he tenido, que no es nada fácil lavarle la boca a un perro. Uy, claro que no. Y menos lo que es las encías, la lengua, porque en general, bueno, pues los perros no se dejan, ¿no? Tan fácilmente toquetear lo que es la zona de la boca, la lengua. Y mucho menos, también estoy pensando, una boca y una lengua que está hirviendo de dolor. Porque claro, tiene esa sensación urticante que le pica además. Exacto. Quizá la zona menos complicada para limpiar y lavarla, incluso con agua caliente, pues sean las patas, ¿no? Pero la boca lo veo, la verdad es que complicado, por no decir, no sé si decir imposible. Sí, es verdad, Eduardo. Si a un perro tú, desde cuando es cachorrete pequeño, no lo has acostumbrado a lavarle los dientes, por ejemplo, ¿no? A cepillar los dientes, a tocarle su boca y todo eso, a un perro adulto, así de golpe, meterle la mano en la boca, en la lengua, y más en esos momentos, como dices tú, sí, es verdad. En general, los perros, aunque estén tranquilos, que no estén pasando por esta penuria, no les gusta que le toqueteen la boca, y menos no están acostumbrados a que le toquen los labios, la lengua, y es así, y llevas razón, pero por lo menos hay que intentarlo. Con una gasa, con un poco de agua caliente sería lo ideal. Pero fíjate la ventaja que tienes si lo llevas urgentemente al veterinario, porque le pueden dar una leve sedación, o incluso si es un perro que está muy agresivo, que está muy dolorido y no soporta nada, y a lo mejor el veterinario se lleva un mordisco, lo que hacen allí es dormirlo un pelín, y así poder practicar esta limpieza, ya sea de la boca, las orejas, los ojos y todo el contorno, pero ya hay más posibilidad de actuar, porque es cierto que hay perros que no, como tú has dicho, es verdad, totalmente de acuerdo, no se dejan toquetear, y menos en estas condiciones. Por eso, en el caso de los gatos, como suelen tener el contacto con estos insectos, con esta oruga, con sus patitas, por la curiosidad, van allá a toquetear, a juguetear, es más fácil quizás poner al gato en un recipiente con agua bien caliente, meterlo ahí adentro, solamente que le cubra sus patitas, para inactivar la taumatopina. Pero también, te digo la verdad, reconozco que no es fácil hacerle esto a un gato. También. Porque hay gatos que cuando ven el agua, a no ser que, como digo, de chiquitín lo has acostumbrado a bañarlo, a lavarlo, pero yo tengo un montón de gatos y estoy seguro que nada, ni una gota de agua, ni en broma, saldrían corriendo o me pegarían un zarpazo, de verdad. De todas maneras, Conrado, si esto imagínate que nos ocurre en un pinar, en un campo. En un campo. Y hemos dejado, el coche a media hora caminando, porque claro, le hemos dado un paseíto largo. Claro, no tenemos agua caliente. Tampoco tenemos agua fría o acceso a ella. No tendremos medicamentos y mucho menos guantes. Así que, ¿qué deberíamos hacer al ver a nuestro perro revolcarse como un loco de desesperación? Si además nos ponemos tan nerviosos que no sabemos ni cómo reaccionar. ¿Qué haríamos en ese contexto?
Sí, sí, tienes razón, porque lo que estábamos hablando hasta ahora no era en un caso puro y duro, que es en el escenario donde ocurren estas cosas. En general no es en casa, donde tenemos todo a mano, sino ocurren justamente, y por eso sí, llevas razón, quizás fue muy superficial en mi respuesta, pero es una buena pregunta, y para que podamos aclarar qué hacemos si nos encontramos en medio de un pinar, y claro, y si no dispones de ningún medicamento, como ahora te explicaré, que no tienes guantes, no tienes agua caliente, y menos agua caliente. No hay que darle, la verdad, mucha vuelta al tema. Lo que tienes que hacer es salir, como decimos siempre, salir corriendo lo más rápido posible que puedas a un veterinario. Y quizás te demores más o te demores menos, pero si no tienes herramientas provisorias para hacerle frente a esta problemática, la única cosa es, como decimos siempre, insistimos, salir corriendo al veterinario. Pero para evitar este riesgo, y más aún si no estás preparada o preparado, lo primero que yo te diría a nivel preventivo es que a partir, esto es algo muy simple pero muy importante, a partir de los meses de febrero, marzo, quizás en zonas de calor, según la zona de España, ¿no? Hay zonas que el calor empieza antes, evita, ahí está la solución, ¿no? Evita de ir a pasear con tu perro en zonas donde existe el peligro de la famosa procesionaria. Claro. Especialmente en zonas de pinos, que es donde en pinares, donde hay estos otros árboles, abetos, cedros, porque es muy fácil, pero muy fácil y muy rápido que en un descuido, sin que te des cuenta, tu perro mete la nariz para oler a esa fila de orugas, mete la nariz donde no debe y se lía, ¿no? No olvidemos que el perro, igual que el gato, son seres muy curiosos, especialmente, ¿cómo te puedo decir? Si son cachorros o perros jóvenes, ¿no? Igual que los niños. Al ver esos bichitos en fila india, caminando, pues es algo muy llamativo para ellos. Y van a olerlos o van a tocarlos. Y en lugar de ver ahí un perro tranquilo, estar todo feliz en el paseo, en un par de segundos, nuestro paseo de placer, de alegría, dominguero, relajante, puede volverse ese día, ese paseo, puede volverse una locura. Buah. Cambia todo. Además, un detalle importante, si estás en una zona donde tú ves en los pinos arriba esos bolsones, o esas bolas blancas, ¿no? Que son de seda, pues lo tienes fácil. No camines por debajo de esos pinos con tu perro. Claro. Sal corriendo de esa zona. Eso es lo que yo te diría como primero, ¿no? Claro. Sí, esto es a nivel preventivo, para que no te enfrentes a una situación desesperante, ¿no? Claro. Esto es lo primero. Prevenir antes que curar. Y entonces evita de ir de paseo con tu perro o tus perros en zonas de pinares y en esos meses del año. Pero si quieres ir por fuerza, porque te gusta salir a caminar, importante, te aconsejo, jamás llevarlo suelto, porque entonces pierdes el control total de tu perro, no sabes por dónde va, qué está oliendo, qué está tocando, qué está comiendo en el campo, ¿no? Entonces, en zonas de pinares, siempre con la correa y vigilando por dónde camina, lo que huele, igual, mira, ¿sabes qué te digo? Igual como si llevase de tu mano a un niño pequeñito. Claro. Tú vas siempre atento, que no toque, que hace, que no se lleve no sé qué cosa a la boca. ¿Me entiendes? Lo mismo con un perro. De todas maneras, aquí, bueno, si me permites la intervención, creo adelante. Que es muy importante también agregar a esto, ¿no? Que estamos hablando de un consejo vital, que para nuestra audiencia puede ser interesante. Y es no estar distraídos mirando el móvil
mientras nuestro perro va oliendo todo. Perfecto. O sea, hay que concentrarse, sí, por sí, favor, sí. y mirar, ¿no? Por dónde está caminando nuestro perro, lo que huele, lo que quiere comer del suelo durante el paseo. Al final, mirar el vídeo sobre pasear con tu perro o paseas con tu móvil. Hay un vídeo. Hay un vídeo que se llama así, sí. ¿paseas con tu perro o paseas con tu móvil? Exacto. Yo lo recomiendo que la gente se lo vea. Sí, vamos a dejarlo en la descripción. Sí, lo dejamos ahí porque es que hay muchísima información, sí. ¿no? Porque al final tener un perro es como tener un niño de 6 o 7 añitos. Tienes que estar en todo. Y así, pues evitas muchas sorpresas desagradables y evidentemente dolores de cabeza para tu perro, ¿no? E incluso también para ti, para nosotros mismos o para nuestros niños. Exacto. Es que es así. Entonces, lo ideal, pienso, es no meterse desde enero hasta abril en zonas de pinos, que es lo que venías diciendo, cedros, coníferas, ¿no? Exacto. Porque, como has dicho, al final más vale prevenir que curar. Pero, Conrado, ¿qué deberíamos llevar en esa mochila? Porque hay veces que llevamos en la mochila. Está el sándwich, está el agua, pero también podríamos llevar un botiquín cuando vamos al campo con nuestro perro. Muy bien. Para que si nos ocurriese esta desgracia, podríamos a lo mejor actuar con efectividad. Así que, ¿qué deberíamos de llevar ahí? ¿Habría una solución para esa reacción mientras voy de camino a un veterinario para tratar de frenar o minimizar al máximo posible esa reacción o incluso asfixia? Sí. Y este consejo que vamos a tocar ahora, yo diría es el corazón. El corazón central, lo que es más importante, de cómo debemos actuar si ocurriese esta desgracia con nuestro perro. Sí. En un campo, en un pinar, alejados de la civilización, digamos. Y esto lo tenía reservado para decirlo, porque quiero que esto quede muy bien grabado en toda la gente, en todos los animaleros que tienen perros, ¿no? Y que sepan cómo actuar en caso de encontrarse en esta situación en medio del campo, ¿no? Y como tú has dicho, hemos salido a caminar, dejamos el coche aparcado en la carretera y nos hemos internado media hora, una hora en el campo, así que imagínate, y por ahí te pilla este problema, ¿no? Entonces, la solución es, escuchan bien, es llevar contigo un mini botiquín. Un mini botiquín, una bolsita pequeñita, un mini botiquín de bolsillo con algunos comprimidos, diría yo, milagrosos, por ejemplo, antihistamínicos, como es el caso de la loratadina, o corticoides como urbazón o prednisona, ¿verdad? Y vitamina K, pero la vitamina K es para casos de envenenamientos, ¿no? Con venenos, especialmente venenos anticoagulantes. Pero es otro tema. Entonces, si por desgracia ocurre que tu perro ha tenido contacto con la oruga de la procesionaria y tiene reacciones muy exageradas, y esta situación te pilla en un campo solitario, puedes darle estos corticoides o antihistamínicos momentáneamente, provisoriamente, por lo menos hasta que llegues a urgencias al veterinario y puedas calmar o detener en parte esta reacción alérgica exagerada de tu perro mientras vas de camino al veterinario. Estos antihistamínicos o corticoides le pueden salvar la vida al perro hasta por lo menos que llegues al veterinario, porque imagínate que si se le está hinchando la garganta, puede llegar el momento en que no pueda más respirar. Y entonces, con estos medicamentos, puedes de algún modo hacer que se frene un poco esta reacción inflamatoria tan brutal y alérgica. Por supuesto, una vez que llegues al veterinario, el veterinario va a intervenir a tope con sus medicamentos adecuados, incluso con el urbazón, pero el urbazón inyectable, que actúa mucho más rápidamente, y entonces le pasarán sus controles, harán todo lo necesario. Importante es que le digas al veterinario, oye, le acabo de dar en el campo donde me pilló, le acabo de dar tanto de urbazón, o le he dado la loratadina, o lo que sea.
Tú se lo dices para que él ya sepa y no le meta otra dosis y pueda crear una sobredosis. O sea que ellos le pasarán los controles, le harán todo lo necesario, pero por lo menos te ha permitido llegar hasta el veterinario. Porque a veces, hasta que llegas a un veterinario, pues puede pasar media hora, una hora, depende de dónde te encuentres, ¿no? Hasta que coges el coche y sales y vas. Bueno, lo importante es que llegues con tu perro vivo al veterinario. En la veterinaria, no te preocupes, ellos se encargan. Es como digo yo, se encargarán del resto y lo harán seguramente muy bien, porque los veterinarios en general, los que están en zonas donde hay este tipo de bicho, ellos saben, conocen y tienen experiencia de cómo actuar rápidamente, ¿no? Aquí también me parecería importante que nos dijeras la dosis. Ajá. La dosis que le debemos dar en esos casos de emergencia, porque claro, si le damos poco, pues a lo mejor no hace efecto. Pero si le damos mucho, a lo mejor la liamos por otro lado. Sí, mira, entonces, yo sé qué dosis dar a los perros, como a los gatos, que en el caso de los gatos no es la misma. A los gatos es la dosis mayor por kilo de peso de gato que la del perro. Pero mi consejo es que la dosis para estos casos de emergencia, que te la dé tu veterinario. Tu veterinario. Es más seguro porque depende mucho de la raza, de la edad, del peso y también, y esto es muy importante, y también en el caso de que tu perro tenga alguna patología y está bajo algún tratamiento, con medicamentos, lo que sea, y no sabemos si la cortisona u otro medicamento puede tener alguna interferencia o contraindicación negativa. Claro. ¿Entiendes? O sea, si tú, por eso que, por ejemplo, hablando de razas, si esto le ocurre a los perros, como dije antes, braquicéfalos, como el bulldog francés, por ejemplo, que tienen el morro chato, están más propensos a que se ahoguen, se asfixien, si se les crea una inflamación, digamos, muy fuerte en el morro o en la garganta, porque por naturaleza estos perros ya tienen dificultad, tú lo sabes, en respirar, ¿no? Lo mismo podríamos decir de un perro muy obeso, la obesidad, muy obeso, que tienen también ya un poco dificultades en respirar si le ocurre esta desgracia. Por eso un medicamento puede salvar especialmente a esta clase de perros e incluso en casos muy extremos evitar de que le practiquen una traqueotomía para que pueda respirar y salvarle la vida. Pero si te encuentras en la situación de que el tiempo pasa y no encuentras ningún veterinario disponible y ves que tu perro comienza a agonizar, en esta situación extrema, el haberle dado prednisona o urbazón puede salvarle la vida hasta que encuentres a un veterinario disponible. Claro. Quiero dejar en claro que estos no son medicamentos que son caramelos para estar jugando y dárselo al perro por cualquier cosita. No, por favor, esto es solamente para estas situaciones que te encuentras allí en el fin del mundo, en un pinar, te ves con esta situación, le das ese medicamento para que por lo menos te permita llegar con el perro en vida al veterinario. Pero, por favor, estos medicamentos no son para estar jugando. Por eso os digo, ir al veterinario y que él os dé el medicamento, os diga la dosis y todo lo demás, ¿no? Y todo esto que te digo, insisto, es importante que lo confirmes con el veterinario de tu confianza. Pregúntale, incluso pregúntale al veterinario una cosa importante, si no ves mejoría, porque tú le has dado y ves que el perro no mejora, que sigue de mal en peor, entonces pregúntale también al veterinario cuánto tiempo puedes esperar para que le des la segunda dosis, y además la segunda dosis, ¿después de cuánto tiempo? Después de media hora, una hora, y qué cantidad. Pero suponiendo que tu perro mejorase con la cortisona o estos medicamentos que le has dado, de todos modos te aconsejo, llévalo al veterinario porque le puede dar un tratamiento más completo con apoyo de otros medicamentos, como por ejemplo, si fuera un caso muy grave, ya sabes, se emplean antibióticos, corticoides, en caso extremo la adrenalina, y así evitar
complicaciones a futuro que puede traer esta inflamación provocada por la oruga, que en algunos casos crea necrosis en la zona afectada por este tipo de pelito, como estamos diciendo. Wow. Sí, entonces, además, es muy importante que el veterinario yo le pediría que le haga un chequeo, o incluso que yo sepa, en el caso de que la tragó o la tuvo muy en la garganta o en la boca, quizás no estaría mal que le haga una endoscopía para poder ver dentro y comprobar si hay algún tipo de alteraciones del esófago y también en el estómago, en el caso de que haya tragado la oruga y que él pueda identificar que a lo mejor hay problemas de necrosis, que ahí ya la cosa se complicaría, ¿no? Está claro que si hay necrosis en el esófago o en el estómago, ya es un tema veterinario complicado, puro y duro, y ya sí. Y de todas maneras hay algo importante que querríamos tal vez transmitir y decir, y es que este vídeo no pretende meter miedo ni preocupaciones alarmistas o extremas, ¿no? Así es. Porque al final, por lo que sabemos, en general la mayoría de los perros y gatos que han tenido este tipo de experiencias, pues sobreviven. Entonces, quizás algunos hayan perdido un trocito de lengua, bueno, o de labio, y bueno, al final se han acostumbrado a comer y a beber pues con media lengua, o en el caso de un gato que tuvieron que amputarle 2 deditos ahí porque se necrosaron. Pero quitando estas marcas que quedan como recuerdo, y no las estoy haciendo pequeñas, o sea, quiero decir que eso tiene su implicación, pero bueno, no es que vaya a terminar fulminante con el perro o con el gato. Al final son animales, lo que veo es que se integran perfectamente a la vida normal. Así es, sí. A pesar de haber pasado y sobrevivido a este tipo de experiencias, ¿no? Y al final, lo ideal, como se ha dicho, es llevar un pequeño botiquín de bolsillo con estos comprimidos a nivel preventivo, un par de guantes y desinfectante. Y luego ya salir corriendo por el veterinario. Esa es la conclusión. Así es. Sí, y si tú este botiquín de bolsillo lo preparas con antelación, digamos ya a nivel preventivo, correcto, entonces lo ideal es que lo consultes con tu veterinario y que él mismo sea quien te dé ese medicamento y te diga cuál es la dosis de emergencia para actuar en esas situaciones. También existe el Urbazón inyectable, que su reacción es inmediata. Y lo que podrías hacer, es un consejo mío, allá tú, es decirle a tu veterinario de confianza que te dé ese corticoide inyectable y la cantidad a inyectar. Y lo pones también en tu botiquín de bolsillo. No sé si esto se puede llevar, si tiene que estar en nevera, no lo sé. Consúltalo con tu veterinario. Sí. Si lo puedes llevar, además que te enseñe a aplicar una inyección subcutánea, que es muy fácil, la verdad es muy fácil. Sí, es levantar un poco el cuero, la piel, ¿no? Verdad, y meter la aguja, debajo, pero es mucho mejor que tu veterinario te lo explique y así vas preparada o preparado casi con un mini botiquín ambulante para cualquier desgracia que pueda ocurrir con un encuentro con las orugas procesionarias o de otra picadura, como por ejemplo de una avispa, o si toca o coge algún sapo, lo que sea, para salir del paso hasta llegar al veterinario. Funciona lo mismo para todo tipo de animales ponzoñosos, digamos así, ¿no? Entonces, y antes que me olvide, quería aclarar que todas las secuelas traumáticas por haber tenido contacto con la oruga, no les ocurre solamente a los perros, no solamente, estamos siempre pensando, cuando pensamos en la oruga, decimos, perro, gato, perro, más bien perro, ¿no? Algún otro niño, sino también a animales salvajes, pobrecitos, ¿no? Como a lo mejor también ovejas, cabras, zorros, jinetas, jabalíes. Lo triste de estos animales es que están destinados a sufrir las consecuencias sin ninguna ayuda médica, como es el caso de nuestros
mimados compis de 4 patas, ¿no? Eso es verdad. Esos animalitos no va nadie al lado de ellos con un botiquín de emergencia. Claro. Se la tienen que ver cómo se la arreglan, ¿no? Aunque creo que con los jabalíes será más complicado, porque el jabalí en realidad tiene una piel y un cuero Más dura, por lo sí, menos. pero bueno, si se la meten en el hocico, ya no sé, ahí Ya podría ves. haber más complicaciones, ¿no? Conrado, como Conrado animalero, ¿eh? Sí. ¿Qué otro consejo práctico te vendría a la mente? Porque los guantes son muy importantes, ¿no? Sí. Pues para evitar que al manipular a tu perro, para limpiarle la boca o darle el comprimido, pues que esos pelitos que tienen en su morro pues no entren en contacto con la piel de nuestras manos. Porque exacto. al final, si no, nos puede afectar también a nosotros. A nosotros, sí. Y sin darnos cuenta, pues nos tocamos, nos rascamos la nariz y entonces ya, como decíamos antes, ya no solo nuestro perro, sino que también uno entra en crisis. Así es. O sea que... La que se lía. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya no estás como para actuar y ayudar, ¿no? Porque ¿verdad? estás también tú en una situación. Pues, a ver, ¿qué otro consejo me viene a la mente? Yo diría que, hablando del botiquín de bolsillo, además de llevar, como has dicho, los guantes de látex, las gasas, adhesivos y los medicamentos que hemos citado, yo diría también, fíjate, me viene a la mente el llevar una crema. Creo que todo esto lo vamos a dejar en la descripción. Todos Bien. estos medicamentos para que tú lo consultes con tu veterinario y también la de esta crema. Hay una crema que es anestesia y se llama EMLA. EMLA, EMLA, crema EMLA, que es anestesia local, cutánea, para calmar la zona afectada. Por ejemplo, si sientes picor en tus manos, entonces te la pones esta crema y verás como al ratito te anestesia, se adormece y ya no te enteras y puedes seguir actuando o lo que sea, ¿no? Y hablando de manos, tienes que evitar de estar tocando también el perro por todas partes, porque de este modo, sin darte cuenta, lo que estás haciendo es desparramando estos pelitos por todas las partes del cuerpo del perro. Por ejemplo, en la oreja, en los ojos. Y aquí te diré también algo importante. No debes jamás frotar. No debes jamás frotar las zonas afectadas para evitar que los pelos se rompan y liberen aún más, y se metan más y liberen aún más esa toxina irritante y se metan más dentro de su piel o mucosas o en la piel de tus manos. O sea, cuidado. Eso de estar así quitando, refregando, cuidado. Nada. Con un cuidadín, como dije, si se pudiera con una gasa, con agua caliente, poquito y lavando y siempre hacia afuera, nunca hacia adentro, hacia afuera, ¿no? No, la verdad es que a mí por lo menos me ha quedado claro que está prohibido rascarse o frotarse. Así es. Porque ahí la liamos incluso aún más. Así es. Porque al romperse, claro, se rompen estos pelitos, liberan la sustancia tóxica, la que hemos dicho antes, la taumatopina. Y eso provoca la urticaria, ¿no? O sea, la sensación urticante. Sí. Yo sé que lo que estamos diciendo parece muy teórico, porque si no es fácil, porque si nos pica, nos queremos rascar, porque eso pica, y el perro lo mismo, pero se debe evitar a toda costa ese rascarse o frotarse en la zona afectada, ¿no? Porque estás desparramando y provocando más todavía la reacción alérgica. Por eso decía que para calmar el picor se puede usar la crema EMLA, que también tiene un poquito de anestesia, y de este modo calmar ese fuego o picor. Por supuesto, no se te ocurra, no vas a meter esa crema en la boca del perro, ¿no? Porque es exclusivamente de uso externo. Claro. Que quede claro, es de uso externo. Es solo de uso cutáneo. Yo te digo la verdad, a veces en verano, sobre todo, la uso cuando me pica un mosquito. Me quita ese ardor de fuego, ¿no? La verdad, funciona muy bien. Yo soy un poquitín alérgico a las picaduras de los mosquitos y con esta crema me pongo un poquito de crema y encima le pongo
¿cómo se llama esto? Mira, me viene la ¿Una palabra tirita? en alemán. Una tirita, para que la crema no se me vaya desparramando. Claro. Me pongo una tirita encima con ese puntito de crema y créemelo, en 5 o 10 minutos desaparece el ardor. Punto, fuera. Y no estoy rascándome ni lastimándome tampoco de tanto rascar, ¿no? Entonces, esta es la típica crema, esta Embla, que justamente se usa en estas tiendas de depilación. Donde las mujeres se van a depilar, primero se ponen esta crema, adormece un poquito, luego cuando arrancan los pelos, que ahora se hace con el láser, pero creo que también con el láser, porque a veces el láser creo que quema, entonces con ese poquitín de anestesia ya lo soportas mejor. Incluso creo que también escuché decir que donde hacen tatuajes, también, lo mismo. También suelen usarla, O sea, te la ponen, esperan ahí 10-15 minutos que penetre en la epidermis, se adormece y empieza el tatuador. Bueno, todo esto que te estoy diciendo, consúltalo, por favor, con tu veterinario. Porque quizás él tenga algo mejor o te diga, no, la crema Embla, no. Bueno, perfecto, entonces ya lo sabes. Pero son tips e ideas que yo te doy con la idea de echaros una mano según mi experiencia de más de 25 años viviendo y conviviendo con perros y con su alimentación y, en fin. Vale. No hablo por hablar. Cuando digo que soy experto cuando yo digo que, cuando digo que soy el experto animalero, es porque el experto del pellet, es porque soy experto de verdad. Porque hay una experiencia detrás. No es que me metí el autotítulo ahí para el marketingiano. No. Es que las he pasado de todos los colores y de muchos años a las espaldas. Ya soy un perro viejo, como se dice. Perro viejo. De todas maneras, Conrado, yo ya, mira, por sintetizar, tenemos creo que medio el botiquín montado. Porque si en caso de que ocurriera esta desgracia, tenemos el mini botiquín con antihistamínicos, cortisona, agua. Muy bien. Guantes de látex. Y lo único que puedo hacer es, con este mini kit, salir pitando con el perro al veterinario más cercano, subirlo al coche y salir corriendo con mucho cuidado. De paso también lo digo, yo sé que son, momentos de mucha angustia, o sea, y esto puede afectar, ¿no? Y que puede conllevar ansiedad, toda la situación que se puede desenvolver ahí, ¿no? Es muy fácil perder el control por esta desesperación de ver a un perro agonizando, que lo está pasando mal, y esta confusión o desesperación al final no nos deja actuar con inteligencia. Así es. O con claridad, diría yo. Exacto. Y por eso, no sé, aunque es muy fácil decirlo desde aquí sentado en el plató con esto, muy bien, que está súper cómodo, te digo que debemos, y esto de verdad, yo siempre lo tengo como norma, guardar la calma. Evitar, en la medida de lo posible, perder el control y que pasemos claramente de que la única solución es llevar al perro urgentemente al veterinario más cercano y punto, ¿no? Y si nos desesperamos, intentar calmarnos, ¿vale? Bajar. Porque, por supuesto, hay situaciones y situaciones, y el perro, pues al final que tú tienes es un perro que pesa 50 kilos, ¡buah! Y ahí el perro en medio del monte se te desmaña o no quiere caminar. Pues naturalmente eso son situaciones muy críticas. Así es. Y de hecho, el botiquín que hemos citado puede ser un gran aliado, ¿no? en esas situaciones, pero Exacto. Insisto, busquemos la calma en medio de toda la situación e ir lo más urgente al veterinario. Que urgente no es rápido tampoco, a 200 por hora. Pero no perder el tiempo. Se trata de eso, no perder el tiempo ni siquiera un minuto. Y por supuesto, no está de más decir que se conduzca con precaución. Porque ante esas situaciones desesperantes solemos coger el coche y vamos volando, ya ni a 200, volando. Tú sabes la velocidad a la que hay que ir en avión, ¿no? Pues eso, volando. Y esto podría hacer que encima tengamos un accidente y entonces ahí nos olvidamos del tema. Ahí sí que nos vamos a olvidar. Entonces no hay que llegar a eso. Eduardo, quería decirlo, ¿no? Muy buena aportación, sobre todo este aspecto de ser cuidadoso, guardar la calma. Es la verdad, si te dejas llevar por la desesperación y la angustia que da todo eso y sales pitando con el coche,
podrías provocar un accidente. Y ahí la lías el doble, porque ahí el perro ya no llega al veterinario. Claro. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es la verdad, si no tienes nada a mano, como estamos diciendo, ese famoso mini botiquín, lo único que te queda hacer es salir pitando al veterinario y llegar lo antes posible, pero como has dicho tú, con calma, con cordura, ¿no? Sin volverte loca. Además te doy un detalle súper importante, y es que ahora que me viene a la mente, y eso también es un detalle que puede favorecer la rapidez de actuación del veterinario, y es que llames por teléfono a tu veterinario. Buenísimo. Que llames por teléfono a tu veterinario y le avises lo que estás viviendo y que estás de camino con esta situación de emergencia para que él o ella pueda tenerlo todo preparado, todo preparado, para que cuando tú entres por la puerta de la clínica, automáticamente van a tu perro. Y ya empiezan a hacer sus detalles. Son detalles a lo mejor un poco tontos, pero muy importantes porque estás ganando tiempo. Pero en esos momentos pueden ayudar a salvar la vida de tu perro, ¿verdad? Y Conrado, una pregunta que me venía a la mente. Sí. ¿Le puedo dar agua a mi perro antes de llevarlo al veterinario? Más que nada porque pienso, a lo mejor el agua le puede aliviar el ardor y el fuego que siente en la boca, ¿no? Yo te diría que no. No. Porque bebiendo agua puede estar arrastrando y tragando los pelitos que tiene en la boca. Ya ves. Y se podría complicar aún más si entran en contacto con el esófago y con el estómago. Entonces, más bien, incluso cuando se tiene que hacer un lavaje de boca, se tiene que intentar siempre que el agua vaya de lado, se mete el agua de lado y que vaya hacia afuera el agua, ¿sabes? Se mete así y que va hacia afuera, nunca hacia adentro. O sea que es un trabajo, por eso digo, si no eres muy mañosa o mañoso, que ese lavaje te lo haga el veterinario, ¿sabes? Exactamente. ¿Y qué secuelas o daños podrían quedarse o quedar en el perro después de haber pasado por una desgracia como esta? Bueno, en general, por lo que yo sé, por mi expertise o experiencias, si se actúa rápidamente, los perros, en general, la mayoría, si no casi todos, suelen salir victoriosos de esta brutal experiencia, ¿no? De esta dramática experiencia, ¿no? Conozco casos en que algunos perros, conozco un pastor alemán, es un cliente nuestro, que le tuvieron que quitar un ojo, porque se le había complicado una necrosis, y entonces se lo tuvieron que quitar porque ahí se ve que se le metió en el ojo, lo que sea, vete a saber lo que pasó, pero se quedó sin un ojo, pero él llevaba una vida normal y perfecta, ¿no? A otro, creo que también era un pastor alemán, le había quedado media lengua porque le tuvieron que amputar la mitad de la lengua y tenía casi media lengua. Era raro de ver porque le salía algo cortito y era cuadrado, así, una cosa, pero no llegaba a salir porque ya la tenía casi la mitad amputada, ¿no? Porque se le había necrotizado, a ver si no es una palabra correcta, el tejido de la lengua, se había muerto. Pero el perro vivía perfectamente con media lengua y se adaptó muy bien para comer y para beber, o sea que ningún problema. Por eso muchos perros, cuando se enfrentan a esta desgracia de tener contacto con la oruga, según la gravedad que han sufrido, algunos tienen que ser también ingresados en una clínica veterinaria, pero por unos cuantos días. ¿Sabes por qué? Porque si les han tocado la boca, la garganta, ¿no? La oruga, ¿no? O incluso se la han tragado y tienen todo esto irritado, tendrán problemas de comer. Y entonces los tienen que alimentar con una sonda, hasta que el perro pueda comer, digamos, por sí solo, ¿no? Hasta que esté bien. Imagínate que le han tenido que quitar una parte de la lengua o del labio y tiene eso que cicatrizar. Por eso no le van a dar el alta y lo tendrán ingresado y alimentando por una sonda, aparte de darle un tratamiento con medicamentos, antibióticos y todo lo demás, y controles
hasta que no esté completamente recuperado y en buenas condiciones. Y entonces, para casa, ¿verdad? Sería otros que quizás no han tenido un contacto tan intenso o tienen otro tipo de reacción, van a la veterinaria, le ponen los medicamentos preventivos, pim pam pum, los correspondientes, y de nuevo para casa, sin ningún problema. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Cada perro es un mundo, cada perro reacciona diferente de uno de los otros, ¿no? De todas maneras, estas intervenciones me imagino que tendrán también un precio elevado, ¿no? O sea que por eso, a ver, al final, mira, teniendo en cuenta todo, es mejor no arriesgarse. Así es. Es más fácil, creo. Es verdad. Más fácil, Sí, más barato y más todo. Evitar los pinares. Pinares. Sí. Más vale que prevengamos que curemos, ¿no? Más vale prevenir que curar. Pero Conrado, me puedo imaginar también que después de que explicamos qué es lo que ocurre, cómo ocurre y cómo actuar y prevenir cuando ocurre este contacto directo con la oruga procesionaria, ¿sabes de verdad que me gustaría hacer? Uy, no me digas, ahora viene la pregunta del millón. No. La pregunta del millón ya la hice. No. Ah, ya la hice. Ah, bueno. No es pregunta, No. es que hablemos algo sobre esta oruga. ¿Quién es? Bueno, sí. ¿Cómo nace? Sí. ¿Por qué camina en procesión? De ahí su nombre, ¿no? La procesionaria. Así es. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Por qué y cuándo hace sus nidos o bolsones? Es decir, al final, lo que habíamos dicho al principio, conocer más de cerca a este enemigo tan peligroso, que es tan peligroso especialmente para nuestros perros y nuestros gatos, y sin dejar de lado a los niños, que Exacto. También por su curiosidad, pues ahí van. También están propensos a tocar estas orugas, así que ¿nos presentas formalmente a nuestras amigas las orugas? Amigas. O sea que hacer un resumen de conocer su estilo de vida, lo que hace. Eso bueno, es. Pues vale, vamos mejor. a ver, hacer un resumen concreto y rápido para ser breves, para no irnos, porque aquí también habría mucha tela para hablar. Para empezar, puedo decir que la oruga procesionaria es un lepidóptero. Escucha esta palabrita, lepidóptero, que significa que pertenece a la familia de las mariposas y las polillas. Fíjate qué cosa más rara. Pero ¿qué tiene que ver una mariposa y una polilla con una oruga? Que tiene que ver una mariposa con una polilla. Sí, con una oruga, claro. Sí. Esto puede parecer un poco raro, pero bueno, ¿ves? Y aquí viene lo interesante de esta parte en la que vamos a descubrir que esta oruga, por un proceso de metamorfosis, termina convirtiéndose en una polilla. Anda, mira tú. Sí. Esta oruga, si la analizamos desde el punto de vista biológico y natural, aunque es muy desagradable para mucha gente, es un ser vivo admirable e inteligente. No te lo vas a creer. Es increíble lo que es capaz de hacer este pequeño animalito, este insecto, para sobrevivir. Es increíble. Wow. La capacidad y la sabiduría que tiene para adaptarse al momento oportuno, a toda situación, tipo de clima. Su muda y su mutación, son un reloj. Además, según sea el tiempo atmosférico, así actúa o no actúa. O sea que nosotros tenemos que mirar el tiempo para saber lo que va a ocurrir. Este bichito sabe cuándo va a llover, cuándo va a salir, cuándo puede hacer. Lo tiene calculado. Y incluso hay gente que dice que si observamos cómo se comporta, sabremos si va a llover o no va a llover. Fíjate, es algo increíble. Las orugas del tiempo. Sí. Por eso, por supuesto, todo esto sin contemplar, por supuesto, el aspecto defensivo y negativo y desagradable para todos nosotros que tiene el contacto con esta oruga. Pero te digo, es un bicho muy inteligente, muy interesante desde el punto de vista biológico, ¿no? Tiene un ciclo biológico que es también muy complejo y realiza, hablando de una metamorfosis que es totalmente completa, lo que se llama una completa, porque sería huevo, larva, oruga, capullo, que es la envoltura de la crisálida, que está allá dentro metida, que es la pupa, que está dentro de ese capullo, y adulto, que es cuando se convierte en
polilla, más que mariposa, ¿no? Muchos dicen mariposa, pero es más bien una polilla, ¿no? De todas maneras, sería incluso interesante saber cómo llega a convertirse en una polilla, ¿no? Claro, ese es también un proceso muy interesante por el tema de la metamorfosis, ¿no? La verdad que si me pongo a pensar, no sé por dónde empezar, si por el huevo o por la gallina. Bueno, no sé, si la empezar eterna por la larva o empezar por la polilla, pero vamos a empezar por lo más atractivo, ¿no? Por lo más guapo, con lo que es inofensivo, que es la polilla, ¿no? Entonces, todo el proceso, digamos, está dividido como dije, en 5 etapas y 4 mudas. Estos 5 estadios de crecimiento, de desarrollo, se llaman la L1, que es la oruga recién nacida, pequeñita, chiquitita, creciendo todavía en la fase temprana, y que suele ser, si las vemos, son de un color verde manzana, ese color verde intenso. Luego tenemos el estadio L2. Es cuando ya está dejando de ser tan baby, tan pequeñita, y se va engrosando y va tomando ese color más ya anaranjado, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a tejer girando esos bolsones de seda, que aparte son unos bolsones que son una obra maestra. De ingeniería, ¿eh? Ahora te contaré, sí. Luego tenemos la L3, la fase L3, que es cuando adquieren el aspecto ya definitivo de oruga procesionaria típica, la que todo el mundo conoce o ha visto en fotos. Y en justamente la fase 3, es cuando ya desarrollan y aparecen los famosos pelos urticantes, y es cuando empiezan a ser peligrosas, y en serio. Pero todavía no son peligrosas, porque están dentro del bolsón, todavía no han bajado. Siguen siendo ahí adentro. Por eso, si alguien va a toquetear el bolsón y ya están en la fase 3, cuidado, porque como te pille, te la va a salir. Y aparte, al abrirlo, ya empiezan a soltar los pelos, te miran a los ojos, a la cara. Es mejor no meterse. No meterse, ¿no? Y luego tenemos la fase L4, que es muy similar a la L3, pero es cuando ya la oruga ha tomado, se hace más grande. Y luego la L5, que es la última, es ya la oruga grande, y es además muy voraz. Y es la que come, que sale a comer de noche, sale de ese bolsón, sale a comer, y es, lamentablemente, por ser ya completamente grandota, como la vemos por el suelo caminando, que es la que hace más destrozos a los árboles, ¿no? En la L5 ya es prácticamente adulta, madura y crecida, y es cuando ya está preparada para dejar el bolsón y bajar del árbol en procesión para ir no sabes a qué, cuando van caminando, para ir a enterrarse. Sí, a enterrarse en la tierra, y meses más tarde salir de debajo tierra como una polilla. Buah, eso sí que no lo sabía yo. Un misterio y un proceso que, si lo analizas, quitando que es un bicho que tiene esta parte negativa, la verdad es, biológicamente es algo maravilloso, increíble, misterioso. Mira, voy a empezar entonces por la polilla, que es la última fase. La polilla, desde que nace, y otra cosa, esta polilla vive pocos días y suele solamente volar de noche. Quizás lo hace para evitar los depredadores. Y como sus días, fíjate, lo sabe también, me imagino que lo sabe, son cortos, son muy cortitos, 3, 4 días nada más de vida cuando sale, en el momento que nacen, se apresuran muy rápidamente, porque saben que los días son cortos, a copularse machos y hembras. Porque saben que en esos 3, 4 días desaparecen. Entonces tienen que copular. Y la hembra deposita inmediatamente sus huevos en las acículas, que son las hojitas esas de los pinos, ¿no? Entonces, parece que los pone, además se ha estudiado, parece ser que los pone no en cualquier pino, sino en uno que lo vea jugoso, que lo vea sano. Es selectiva. Con un pino con mucho alimento, para su descendencia, ¿no? Aunque si ella, pobrecita, no verá a sus hijos. Pero la hembra, y luego la hembra los recubre esos huevos que ha puesto con las escamas, ese polvillo que tienen las polillas, con las escamas de su abdomen,
para protegerlos y de ese modo camuflarlos. Qué impresión. Porque ellos también hay hormigas y otros bichos que se comen los huevos. Entonces hay que taparlos de alguna manera. O sea, todo estudiado. Alucino. Luego nacen las larvas, que es la fase L1 y L2. Y es cuando las pequeñitas oruguitas comienzan a tejer esos bolsones de seda muy fuertes y de color blanco. Nada más nacer, ¿eh? Qué Claro, impresionante. sí. Bueno, un poquito más tarde, en la fase L2, creo. Si no L2, estoy seguro. ajá. Esta será su casa. Y es la protección hasta que esta colonia se haga, como decía, completamente adulta y ya abandonen ese bolsón y bajen al suelo en fila india, que es cuando las vemos, ¿no? Estos bolsones que vemos en los pinos están preparados para todo. Tienen incluso varias capas y ahí dentro pueden conservar ellas una temperatura constante e ideal. Haya mucho frío fuera o haya mucho calor, ¿me entiendes? O sea, los bolsones de verdad son un trabajo de ingeniería increíble, casi a prueba de bombas. Qué ¿no? impresionante. Sí. Y estas larvas pequeñitas, salen por la noche a alimentarse de las hojitas tiernas de los pinos. Quizás por eso la mamá polilla pone esos huevos donde ha visto ramitas buenas, jugosas, tiernitas, para que los babies tengan donde poder tomar la leche, digamos así, ¿no? Y además salen de noche para evitar que sus depredadores, que son otros insectos y también algunos pájaros, se las coman. Que dicho sea de paso, son las causantes, estas orugas, desde que nacen hasta que ya son muy grandes, que es cuando son muy devoradoras, son las causantes de las grandes destrucciones de zonas coníferas o de pinos, ¿no? Entonces, una vez que las orugas, volviendo al tema de antes, llegan a la edad adulta, que están dentro de estos bolsones, como la oruga que conocemos, y le dice su reloj interno: ahora es el momento ideal, el tiempo ideal y la temperatura ideal para abandonar ese bolsón y bajar a tierra. Guau. Todo calculado. Porque saben si va a llover, porque si llueve no se pueden enterrar, si va a llover o no. Y entonces abren ese bolsón por una parte y empiezan a bajar en fila india, normalmente por el tronco del pino hasta el suelo. Y esta es la fase L5. Entonces empiezan a bajar despacito, una detrás de otra, que eso es otro misterio, cómo se van comunicando, van bajando poquito a poco, llegan a tierra y ahí empiezan a caminar buscando el terreno apto para... Y esto que estás diciendo es justamente que lo decíamos antes, ¿no? La razón por la que se le llama oruga procesionaria, porque cuando salen del árbol, bajan por el tronco del árbol caminando por la tierra en fila india. Así es. Las vemos, es que una detrás de otra en forma de procesión, y de ahí el nombre, ¿no? Es que está un poco claro que si vemos a esos bolsones blancos de seda, pues oye, cuidado, ¿no? Esto aquí nos dice, aquí hay una procesionaria, ¿no? Una comunidad además de orugas procesionarias. Exacto. Entonces, Conrado, has dicho que una vez que estas orugas son adultas, bajan por el tronco del pino al suelo y vemos cómo van en fila india caminando por el terreno. Y ahora, claro, la pregunta es, ¿a dónde van caminando por el terreno? Claro, es lo que te decía antes. Ellas cuando bajan al terreno, cuando bajan, van buscando o van caminando por el terreno, van buscando misteriosamente el tipo de tierra adapta donde ellas puedan hacer este entierro. ¿Me entiendes? Están ahí buscando, dándole vueltas, mirando, y van caminando siempre en fila india. Se han hecho experimentos de haber quitado la primera, la que va adelante, que se cree que es una hembra, si no tengo mal entendido, la quitan, automáticamente toda la columna que viene detrás se paralizan, como que llevan un contacto que es la primera la que va guiando a todo el harén que viene detrás. Y bueno, entonces van buscando un tipo de terreno, de tierra que sea ideal, que es, como te dije antes,
para todas. Se hacen como una piña, se ponen todas allí, se aprietan entre todas y comienzan ahí a enterrarse poco a poco. Es interesante de verlo. O empiezan a hacer así y comienzan a enterrarse y se meten bajo tierra, entre unos 10 hasta 20 centímetros de profundidad. En ese momento podríamos decir que termina su ciclo biológico. Y cuando se entierran, se encapsulan en capullos súper resistentes y allí dentro, como crisálidas, pasan todo el resto de la primavera y el verano encapsuladas. Y es de donde después, muchos meses después, saldrán de debajo de la tierra como polillas. Y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Y esto ocurre entre julio a septiembre, según las zonas, porque en el sur de España, por ejemplo, que es más caluroso, salen antes. Y en el norte, que es un poquito más frío, claro, o llega el verano más tarde, salen también más tarde. Si las condiciones climáticas no son favorables, fíjate tú, pueden quedarse allí bajo tierra, pueden quedarse en sus capullos hasta 3 y 4 años. ¡Guau! ¡Qué pasada! Te digo, es espectacular, ¿no? Lamentablemente es un bicho muy interesante, lo que pasa es que tiene esa parte mala, ¿no? Entonces se pueden quedar 3 y 4 años ahí encerradas, especialmente si hace años muy fríos, como ha ocurrido, ¿no? Esta es la razón por qué, y fíjate, mucha gente esto no lo sabe, esta es la razón por qué algunos años vemos pocas orugas. Decía, mira, parece que se están acabando, no salen tantas orugas. Y no es eso. Y otros años vemos una cantidad enorme de orugas por todas partes, porque si hace buen tiempo salen de la tierra las de los 2 o 3 años anteriores que se quedaron ahí encerradas y también las del último año. O sea, se juntan todas. Y por eso parece, equivocadamente, que hay un crecimiento exagerado de nidos y de orugas, pero no. Lo que ocurrió es que se han juntado varias, digamos así, camadas de varios años que no salieron debido a que no hubo buen tiempo, y ahora, como hace buen tiempo, salen las camadas de hace 2 o 3 años para atrás y la camada de la actual. Y entonces sale allí, madre mía, lo que salen allí de polillas a punta pala, ¿no? Sale esa grande cantidad. Y es el resultado de que se han juntado varios años al mismo tiempo para salir las polillas y copularse y depositar sus huevos. Está todo, como si tú lo observas, está todo calculado, súper calculado. Es un increíble bicho que si no tuviera esa parte negativa, creo que sería un bicho a estudiar. Bueno, desde luego lo es. Lo es, sí, lo están estudiando mucho, hay muchos estudios, sí. Entonces, si hace tiempo frío, no salen ese año. Y por eso estamos pensando que la oruga medio está desapareciendo, y realmente no es así. No es así. Están miles o incluso millones en sus capullos ahí bajo tierra esperando que haga calor para salir como polillas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vive la polilla después de que sale de la tierra? Bueno, la polilla, como te dije antes, no vive mucho tiempo, ¿no? Por eso se apresuran también a copular machos y hembras, pero una vez que sale debajo de la tierra, se calcula que tiene una vida muy cortita, 3-4 días nada más. Y es el motivo, como te digo, ¿no?, que tienen que actuar muy rápido, ¿no? Entonces, y una vez fecundadas las hembras, inmediatamente comienzan a ir por todos los árboles, pinos, lo que sea, a poner sus huevos en las acículas y los recubren con esas escamitas de su cuerpo, y aproximadamente 30 días después nacerán las pequeñas oruguitas, que todavía son inofensivas, y estas oruguitas se alimentan, como dije, de las hojas de los pinos durante la noche. Y así empiezan poco a poco el proceso de crecimiento y todo este ciclo, ¿no? Y una pregunta que se me olvidó hacerte. ¿Cuánto tiempo dura la caminata o procesión de las orugas cuando bajan del pino? ¿O cuántos metros o kilómetros de distancia? ¿Cuánto caminan? Bueno, kilómetros no creo que hagan, no están en ese plan. Yo creo que que yo sepa, no sé si hay estudios sobre esto, pero muy poco tiempo caminan, muy poco tiempo. Lo justo hasta encontrar, como dije, el terreno apto, ideal para enterrarse. Y esto yo calculo que desde que bajan del árbol, desde que salen del pino,
bajan del bolsón, que era su casita, hasta que encuentran dónde enterrarse, ¿qué puede ser? Poco tiempo. Depende de la distancia que tengan que recorrer hasta encontrar ese terreno apto, ¿no? Que pueden ser, no sé, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora quizás. O sea, no suelen alejarse mucho desde el árbol donde tienen su ex casitas o su bolsón. Y lo interesante de esta procesión es que la suelen hacer en horas cuando el sol calienta. Les gusta el calor, ya que buscan el calor y el buen tiempo, ¿no? Y en esa circunstancia, cuidado aquí, lo que voy a decir, es cuando todas se ponen de acuerdo para emprender este viaje y enterramiento. Y ahí es cuando comienzan a manifestar, ahí es cuando está ese lado peligroso y negativo, porque es cuando están en ese momento, en esa caminata, ¿no? O sea... Y lo tienen todo muy bien programado, Pero ahí en ese momento de la caminata, que puede durar, como dije, 10, 15, 20 minutos, media hora, en ese momento es en el único momento que son peligrosas, nada más. O sea, en realidad no son peligrosas cuando son mariposas o polillas. Nada. O cuando son también pequeñas larvas, sino en realidad son peligrosas solo en ese pequeño o corto tiempo en el que bajan del árbol y caminan algunos metros buscando un terreno adaptado para, bueno, o apto para enterrarse y se acabó, desaparece el peligro, ¿no? O sea, que el peligro es cuando están en ese proceso de ir caminando a enterrarse. Nada más. Y ahí es cuando si alguien les toca, o nuestro perro les toca, es cuando nos enfrentamos con esa parte negativa o mala de ese insecto, ¿no? Pero que, bueno, en fin, al final es su defensa natural. Exacto. Por supuesto que, bueno, también, como has dicho, tiene otra parte mala, ¿no? Que es que en alguna zona de España se la ha considerado una plaga. Sí. Y de hecho en nuestra zona, porque están destruyendo muchos pinares, y por eso se les ha declarado la guerra por el daño que está haciendo a los pinares, curioso. Sí. Hoy en día hay zonas completas que tú ves los pinares, tienen como las ramas secas, se ven ahí marrones, en vez de estar verde, se ven esas puntas amarronadas, y cuanto más la atacan, pues naturalmente van destruyendo todos los pinares, ¿no? Pero bueno, a lo que tú estabas diciendo, es correcto. En realidad son peligrosas, son muy peligrosas, a partir de la tercera mutación, que sería la denominada L3. Pero todavía están en el nido. Si tú no vas a toquetear el nido, no hay problema. Pero a partir del estadio 3 es cuando aparecen los famosos pelos urticantes, y ahí es cuando se vuelve muy peligrosa el contacto con niños, personas, y por supuesto también con nuestros perros, gatos y otros animales salvajes, ¿no? Entonces, cuando es larva o pequeña, insisto, en la fase L1-2 no hace nada, no hay ningún peligro. Pero en la fase L4, cuando ya es adulta, es cuando ya, o la L5 es cuando baja para enterrarse. Y ahí en esa fase, la L4 y la L5, es cuando tienen esos pelos ya desarrollados, que son su defensa natural, y ahí es cuando son realmente, en ese momento, peligrosas, porque como todo ser vivo, busca de protegerse y naturalmente perpetuar su especie. Pero quiero dejar esto bien en claro, este bichito es solamente en ese momento, cuando hace ese recorrido que baja del pino hasta enterrarse, que es cuando es peligrosa. Pero el resto, si tú no te metes con ese bicho y lo dejas en paz, no pasa nada. Dura esa caminata, que puede durar media hora, 1 hora, y se acabó, O sea que... Y Conrado, si yo tuviera un campo, voy a ser un poco propio, con pinos, y quisiera eliminar a estas orugas, ¿cómo podría eliminarlas? Hay muchos métodos para combatirlas, pero, por ejemplo, uno es, el más típico, es subirse y cortar el final, la parte de la rama donde está ese bolsón, se corta ese trozo de rama y eso se quema, es quemarlo. Y así con todos los bolsones que están dentro de este pino, ¿verdad? Pero uno por uno, o sea, no puedes ir a nivel masivo. Y siempre otra cosa,
el que hace estos trabajos tiene que hacerlo con guantes y ropa de protección. Lo que pasa es que a veces hay bolsones que están en la copa, altísimos, en la copa del pino, y ahí no llega nadie. Claro. Entonces, hay muchos métodos, por ejemplo, uno que se inyecta, igual que en las palmeras, se inyecta en el pino unas botellas que tienen un producto que las orugas, al comer de las hojas, mueren. Creo que este producto lo lleva una empresa o se llama Serviam. Yo no es que le quiero hacer publicidad a esta empresa, ni lo he visto por internet. Serviam. Esta empresa se dedica a vender estas botellas, o vienen ellos y te la colocan, pero lo más seguro en general es llamar a un jardinero, a un especialista que te haga la limpieza y prevención de estos bolsones o de la oruga. Claro. Además, ellos conocen los productos adecuados que no afectan a otros insectos, que es el caso de las abejas. Hay que tener cuidado porque la abeja es polinizadora, nos da miel y hay que tener cuidado con lo que se echa, ¿no? Lo mejor es ponerse en manos de un experto. Por otra parte, existe la posibilidad de combatir estas plagas en las zonas grandes de pinares, fomentando que crezcan, y esto creo que no se está haciendo, que crezcan y existan más depredadores naturales de la oruga procesionaria. Por ejemplo, de pájaros insectívoros, insectos, parásitos o incluso hormigas, que se ha visto que hay no recuerdo el nombre de esta hormiga, que se ha visto que comen los huevos que ha puesto la polilla. Entonces, fíjate, claro, esa hormiga colaboraría, pero habría que fomentar todo esto. El problema es que también nosotros, con nuestra forma de actuar, cerrando presas de agua y etcétera, estamos disminuyendo la población de pájaros insectívoros y de insectos, tirando tantos pesticidas, que se comen las larvas o los huevos de esta oruga. Y entonces, está claro, se crea, como quien dice, un desfase en la naturaleza. Y un detalle muy importante, estos depredadores naturales, es interesante saberlo, no nos cuestan dinero, ellos lo hacen todo solo. Ya ves. Como es el caso de todos los procedimientos que se emplean, químicos, para combatirlas, que tienen un costo y un costo bastante elevado. Este es un tema para meternos aquí sin fin, pero muy interesante el promover la contra, o sea, los depredadores de las orugas. Pero de hecho, bueno, hablando un poco de esto, también se quedó en el tintero una pregunta pensando en los niños, ¿no? ¿Cuál sería el método de actuar si es un niño el que es afectado por tocar a estas orugas? Porque al final me puedo imaginar que en el caso de los niños, donde pueden tener problemas, serán en sus manitas, en las manos, porque ellos es todo lo que tocan, todo lo que ven, lo tocan. Así que no es como el perro, ¿no? Que todo lo hace a través del olfateo, con el hocico, su boca. Aunque también puede ocurrir que, claro, el perro las pise con sus patas y, bueno, ahí la reacción sería, pues, en su almohadilla, ¿no? En su almohadilla, sí. Sí, bueno, en el tema de niños, yo te diría que es algo también, hay muchos paralelos con lo que hemos dicho con el tema de la reacción del perro. Pero, bueno, te puedo dar algunos consejos que son muy parecidos, muy parecidos. Por ejemplo, evitar, naturalmente, esto es básico, evitar ir con tus niños a zonas de pinos con los niños, tenerlos siempre tenerlos bajo control. Y si vas al campo y en caso de que tuviesen contacto con la procesionaria o la picadura de una avispa, pues lo que dijimos antes, salir corriendo a urgencias, ¿verdad? A un hospital. Y si lo crees conveniente, porque vas mucho al campo o vives en una casa de campo donde tienes pinares y tienes niños, preguntarle al médico pediatra qué medicamentos o cremas te aconseja tener en tu casa. Por ejemplo, una crema anestética o si es una crema con cortisona o lo que sea, o qué medicamentos llevar contigo en un mini botiquín y qué dosis darle a tu niño en caso de que le ocurriese esta desgracia con uno de tus peques, ¿no? Pero siempre consulta al pediatra. Y si te ocurre en tu casa, lavarle, como dije, la manita con agua lo más caliente que él pueda soportarla, porque, como dijimos, el agua caliente desactiva esta sustancia tóxica de los pelitos de la oruga. Pero esto
ya es un tema para que lo consultes con un profesional, con un pediatra que está atendiendo a tus niños, ¿no? Por eso, cuidado, no sigas a ciegas o ciegamente los consejos que escuchas por internet o los consejos que te puede dar la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Consúltalo, por favor, con tu médico pediatra. Y un último consejo que también podríamos dar pensando en los demás. Cuando se vean estos bolsones o el desfile de las orugas en un parque, para ser solidarios con los niños, perros, gatos, llamad a los municipales. Así es. O al Seprona, para que quiten esos bolsones y tomen medidas preventivas, ¿no? Exacto, exacto. Esto es muy importante. Llamar, como dices tú, llamar a la policía local o quien sea, ¿no? Conrado, por hoy se finí. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esto haya sido de ayuda, y creo que sí, para que se comprenda un poco qué es la oruga procesionaria, las precauciones que tenemos que tener con respecto a ella, nosotros mismos y nuestros compis de cuatro patas. Y dicho esto, pues yo creo que sin más nos vamos a despedir y convocar para el próximo episodio. Así es. Sí. Así que muchísimas gracias por también haberos quedado hasta aquí. Como siempre os recordamos, siempre es agradecido el darnos un like, el suscribirse, que si no lo habéis hecho, eso nos da pie a seguir creciendo y estamos un poco apasionados por ir mejorando y aportando más cosas. Y cualquier cosa, pues siempre en los comentarios, que aquí estamos atentos. Y nos anima cuando la gente nos da un like, porque la verdad que detrás de esto la gente no se lo imagina, pero hay un currazo brutal. Y lo hacemos con mucha alegría y ganas de ayudar, ¿no? a todo el mundo perrero, ¿no? Eso es fundamental. Por eso yo sigo aquí, porque me encanta compartir ese proyecto y esa visión común de ayudar. Me encanta de verdad. Así que hasta aquí por hoy. Nos vemos en el próximo episodio del canal de Conrado Animalero. Un saludo.